Las sombras de la tarde se cernían sobre el monte, y el aire vibraba con una expectativa palpable. El pueblo, con el corazón entre la esperanza y el temor, observaba cómo la nube se espesaba, como si la misma presencia de Dios descendiera con mayor peso. Moisés, firme en su propósito, había elevado su mirada hacia lo alto, sintiendo la urgencia de las palabras divinas que aún no había pronunciado. Sabía que cada palabra contenía no solo mandato, sino una invitación para abrazar la grandeza del plan del Altísimo. Y el Señor continuó, dijo Moisés, su voz clara y potente como un río que fluye. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Éxodo 20, 3-4. Eco de un antiguo amor, el llamado a la exclusividad del pacto resonaba en el corazón de cada israelita. Ellos serían la nación que reflejaría la luz de Dios a un mundo sumido en la oscuridad. El pueblo, aunque turbado por la grandeza del encuentro, comenzó a responder con fervor. Oh Jehová, haremos todo lo que has ordenado, gritaban, y sus voces se entrelazaban, formando un coro que subía hacia los cielos como incienso fragante. Sin embargo, a medida que los mandamientos se desvelaban, un manto de temor se extendía entre ellos. Las advertencias eran claras, el costo de la desobediencia era alto, la separación de Dios cernía sobre ellos como una sombra amenazante. Entonces, Moisés, sintiendo el clamor de su pueblo, les habló con ternura: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es un Dios celoso. Deuteronomio 6:4. En ese momento, la conexión entre la ley y el amor fue revelada. No se trataba solo de restricciones, sino de una relación profunda que requería entrega total. Él desea que seamos su tesoro especial. Este era el preámbulo de una alianza inquebrantable, mas, alrededor de ellos, algunos corazones empezaron a oscilar en duda. ¿Sería posible vivir según tales altos estándares? ¿Podrían realmente cumplir con cada mandamiento, cada mandado que resonaba como un eco del cielo? La inquietud bailaba entre la multitud, cuestionando si estaban listos para recibir tal honor. Oh, pueblo mío, clamó Moisés, no temáis, porque el Señor ha venido a probaros, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Éxodo 20:20. En esas palabras, encontraron un refugio. El temor de Dios no era una cadena, sino una liberación. Moisés les recordaba que la vida en su presencia era una danza sagrada, una búsqueda que transformaría sus corazones, y así, en el fulgor de esa atmósfera sagrada, la voz del Señor pudo escucharse una vez más, estallando con una proclamación que llenaría sus almas de asombro: he aquí, yo haré un nuevo pacto con vosotros, que no será como el pacto que hice con vuestros padres. Jeremías 31:31. Las palabras de Moisés vibraron en el aire. El eco de una promesa eterna estaba por manifestarse. Un pacto nuevo que atravesaría el tiempo, repleto de esperanza y transformación. El pueblo, abrumado por la revelación, sintió un llamado que iba más allá de su comprensión. En sus corazones anhelaban una conexión con el Dios vivo, una promesa de restauración y renovación. ¿Cómo podría ser esto posible? La incertidumbre comenzó a mezclarse con una creciente expectativa. Así, mientras Moisés se preparaba para recibir la ley escrita en tablas de piedra, el aire estaba cargado de promesas no cumplidas. La historia de redención estaba en marcha, y cada susurro de Dios mostraba que había más en el horizonte. Este es solo el principio, resonaba en el corazón de Moisés. Estad atentos, porque el Señor tiene un propósito magnífico, un futuro lleno de esperanza que desbordará en bendiciones sobre todos los pueblos. El cielo se iluminó con una luz sobrenatural, como si las promesas de Dios estuvieran a punto de manifestarse en formas que aún no podían comprender. Así se cerró el capítulo, un velo de misterio permanecía, dejando a todos deseando un entendimiento más profundo de la eterna voluntad de Dios. Las llamas de la antorcha del altar parpadeaban, danzando con un fervor colmado de devoción. El pueblo estaba en silencio, cautivado por la espera de recibir la ley, un regalo divino que transformaría sus vidas. Moisés, con sus manos dispuestas, contemplaba las piedras blancas que pronto llevarían la inscripción de los mandamientos del Señor. Era un momento de consagración y claridad.
Y el Señor dijo a Moisés, resonó su voz profunda, sube hacia mí al monte, y estarás allí, y te daré las tablas de piedra, y la ley, y los mandamientos que he escrito para instrucción de ellos. Éxodo 24:12. La gravedad de la llamada era palpable, una invitación a entrar en un santuario sagrado donde la revelación de Dios se manifestaría en su forma más pura. Moisés sintió que su corazón latía con un ritmo divino, sabiendo que su lugar en esta historia era de vital importancia. Cabalgando sobre la montaña, sentía el peso del compromiso que asumía, llevando consigo las esperanzas y temores de un pueblo que ansiaba ser guiado por la mano de su Dios. Mientras ascendía, la atmósfera se tornó más intensa. La nube de gloria se fusionaba con el cielo, y un estruendo de truenos resonaba como la voz del Altísimo. Fue entonces cuando una extraña mezcla de asombro y terror recorrió su cuerpo, entendía que este no era un encuentro cualquiera. Era una invitación, pero también una prueba. El pueblo, desde abajo, comenzaba a inquietarse. Miradas de ansiedad se cruzaban entre los ancianos, y los jóvenes murmullos, impregnados de dudas, resonaban como ecos sobre las piedras del desierto. ¿Por qué tarda tanto Moisés?, se preguntaban unos a otros. La angustia se apoderaba de ellos, y su fe empezó a tambalear frente a la serenidad de la montaña. ¿Acaso ha partido hacia la eternidad?, pronunciaron algunos, mientras otros comenzaban a anhelar regresar a la comodidad de lo conocido. En su corazón, Moisés conocía el peligro que acechaba cuando el tiempo se extendía más allá de lo previsto. La incertidumbre era terreno fértil para el error. Mientras tanto, en las alturas, el Creador descendió con un resplandor fulgurante. Aquí estoy, proclamó, y seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Observad mis mandamientos y viviréis. Ezequiel 36:28. La voz resonaba con un poder que sacudía los cimientos de la montaña, envolviendo a Moisés en un éxtasis sagrado. De repente, la palabra del Señor comenzó a ser grabada en las tablas, cada letra vibraba con vida y propósito. La esencia de la ley se convirtió en un testimonio de la relación entre el Creador y su creación, un pacto de gracia y responsabilidad que guiaría a su pueblo hacia una nueva realidad. Descendiendo del monte, las tablas en sus manos, Moisés sintió la urgencia de compartir lo que había sido revelado. Pero, al acercarse al campamento, el estruendo de danzas idólatras y gritos descontrolados lo detuvo en seco. La visión de su pueblo, ausente del temor de Dios y entregado a la adoración equivocada, le desgarró el corazón. ¿Qué habéis hecho, pueblo?, clamó, con un fervor que retumbaba en su pecho. Hemos caído en la tentación de crear un Dios a nuestra imagen, respondieron con impotencia. En su desdén, Moisés rompió las tablas, un símbolo de la ruptura entre el cielo y la tierra, entre el Dios verdadero y la humanidad caída. Podréis arrepentiros y ser restaurados, les habló con desesperación y amor, pero, escuchad bien, el juicio de Dios no se retrasará por su infidelidad. Éxodo 32:9-10. Las lágrimas de Moisés se convirtieron en la súplica de un intercesor, un mediador entre lo que tenían y lo que aún no habían comprendido. En ese momento, se oyó una voz en su espíritu: Génesis de un nuevo pacto está en marcha, pues yo no he terminado con vosotros. La esperanza emergió en su corazón como una llama, recordándole que el propósito de Dios siempre se extendería más allá de su fracaso. Así, entre los ecos de la rebelión y el clamor del juicio, surgió la promesa de redención. Un nuevo capítulo se despliega, donde el amor y la justicia de Dios se encuentran, preparando el camino para lo que está aún por venir. Estad atentos, resonaba en su interior, pues el Altísimo tiene un plan que abarca generaciones, y la esperanza es que su fidelidad no fallará. Con esa promesa colgando en el aire, las sombras del desierto comenzaron a disiparse, y las ramas de un nuevo pacto comenzaban a brotar en medio de un pueblo herido, llevando consigo el eco de un amor eterno que anhelaba ser conocido. ¿Cuál será la siguiente revelación de su gloria en medio de su pueblo? La historia apenas comenzaba. Y así, en ese instante de quebranto, la voz de Dios retumbó en el corazón del pueblo de Israel. Regresa tus ojos a mí, porque yo soy un Dios misericordioso y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Éxodo 34:6. Moisés, aún con las tablas quebradas en su mano, sintió el profundo peso del deber entre sus hombros. Señor, clamó, perdona a tu pueblo y mantén tu pacto con ellos, porque tú eres su esperanza. El lamento del pueblo era palpable.
¿Qué hemos hecho?, se decían unos a otros, con lágrimas de dolor brotando de sus ojos. Mientras su corazón gemía, Moisés intercedió de nuevo, y la voz de Dios, en su inmensa gracia, prometió un nuevo encuentro. Aquella vez, en la montaña, Dios mismo respondería al deseo sincero del corazón de su pueblo. Sube de nuevo al monte, le dijo el Señor, y traeré un nuevo pacto. Mis mandamientos serán el espíritu que vivificará vuestras almas. Éxodo 34, 1. Así, Moisés, con renovada fuerza, ascendió la montaña en la mañana, llevando consigo la lección más valiosa, que la comunión con Dios es un proceso de fidelidad, un camino de restauración. Al llegar a la cima, las nubes se arremolinaron, rodeándolo en un abrazo celeste. Dios le dio instrucciones minuciosas, no solo de leyes, sino de rituales que traían vida y recordatorio de que su relación con Él sería siempre un ciclo de gracia. Aquí están las nuevas tablas de la ley, dijo el Señor, aun cuando, en su esencia, era un llamado a un entendimiento más profundo. Yo no vengo con juicios, sino con el deseo de que aprendan a amarme y honrarme. Deuteronomio 10, 1, 2. Cuando Moisés descendió del monte, su rostro brillaba con la gloria de Dios, un estigma de la comunión que había tenido con el Altísimo. El pueblo, al ver su rostro iluminado, se detuvo en seco, había en ellos un profundo temor y admiración. ¿Es este el Dios que nos habla? ¿Es este el pacto que hemos roto?, susurraban, entre asombro y anhelo de regresar a la presencia divina. Este es el pacto de nuestro Dios, exclamó Moisés. Viviréis como su pueblo, un pueblo apartado. Obedeceréis mis mandamientos, y en respuesta, Él mostrará su fidelidad y amor. Las palabras resonaron en ellos como una melodía celestial. Los corazones rebosaban de gratitud y promesa. Aquellos eran días de renacimiento, un nuevo comienzo. Las instrucciones eran claras. La construcción del tabernáculo se convirtió en la prioridad, donde la presencia de Dios habitaría entre ellos. Haréis un santuario para mí, y habitaré en medio de vosotros. Éxodo 25, 8. Era un recordatorio tangible de su cercanía. A medida que reunían materiales y laboraban juntos, sentían que cada clavo, cada corte de tela, formaban parte de algo eterno, un testimonio de redención y fidelidad. Así fue como el pueblo, ahora resurgido en su identidad, se unió al llamado de Dios. Aprendieron que no solo eran un grupo de esclavos liberados, sino también un pueblo llamado a ser luz en las naciones. Seréis mi pueblo, y seré vuestro Dios. Las sombras del desierto comenzaron a iluminarse, la esperanza renacía como un campo en flor. Finalmente, cuando el tabernáculo estuvo terminado, la gloria del Señor descendió en forma de una nube radiante. Y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Éxodo 40 horas y 34 minutos. Moisés, abrumado por la presencia divina, supo que habían cumplido con el mandato del Señor. Ciertamente, Él está aquí, en medio de nosotros, pensó, con su corazón rebosante de júbilo. Así fueron sus días, un recorrido de aprendizaje y esperanza continua. Durante el tiempo en el desierto, del maná a las aguas, de las victorias en batalla a las luchas internas, los israelitas aprendieron a confiar en su Dios. Cada paso que daban los dirigía no solo hacia la tierra prometida, sino hacia la gracia abundante que el Altísimo tenía para ellos. Sabían que había un llamado superior, ser la nación que llevaría el mensaje de salvación a los pueblos. Mientras caminaban, la historia de su liberación se convirtió en un testimonio eterno. Este relato no solo les empoderaba a ellos, sino que resonaría a través de 1000 generaciones, mostrando que a pesar de sus fracasos y rebeliones, Dios siempre ofrecía una nueva oportunidad, una nueva vida en él. Y en los corazones de los israelitas, la esperanza iluminaba el camino. La fidelidad de Dios, sus promesas inquebrantables, se habían hecho carne entre ellos, y el viaje hacia su futuro prometido había comenzado. Recuerda, amigo, que la historia del pueblo de Israel es un reflejo del corazón de Dios hacia todos nosotros. Un recordatorio de que incluso en la mayor debilidad, su gracia avanza. Dios siempre está dispuesto a restaurar a aquellos que vuelven a Él con un corazón sincero y arrepentido. Si has sido tocado por la historia de redención y fidelidad, es tu momento de actuar. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora, ayuda a alimentar el algoritmo para que más personas conozcan estas verdades.
Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan escuchar esta conclusión. Recuerda, solo los verdaderos seguidores de historias bíblicas entienden la importancia de apoyar el canal.